Libro de Mateo, capítulo 7. Versículo 13 y versículo 14. Gloria a Dios. Bien, vamos a leer los dos versículos nada más por el momento. Amén. Dice la palabra del Eterno en esta hora: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que hallan. Amén. Oremos. Padre Santo, que tú que estás en los cielos, en este momento, enséñanos tu palabra a través de tu Ruach, de tu Espíritu Santo. Señor, denos entendimiento y conocimiento a tu palabra, para poder, Señor mi Dios, entender y conocer, porque tú vives en los que obedecen, Señor, esta palabra. Gracias, a ti sea la gloria y la honra. Amén. Tomen sus lugares, hermanos. Bien, encontramos aquí dos puertas. Dice, hermanos, uno es angosto, otro es ancho. También nos hace ver como dos plantas, uno es cizaña y el otro es el trigo. También hace ver como las 10 vírgenes. Cinco son prudentes y 5 insensatas. También nos hace ver, hermano, dice que en el campo hay 2 mujeres que están moliendo, ¿no? Uno es tomado y otro es dejado. También nos hace ver con el rico y Lázaro, ¿no? Uno se fue al tormento y otro se fue al seno de Abraham. Amén. Y así sucesivamente las parábolas explicó el Señor. Son parábolas para poder hacer entender al pueblo en ese tiempo. Amén. Y entonces aquí vemos 2 caminos. Y todo lo que hemos dicho se asimila a la palabra, ¿no? O en pocas palabras está diciendo el Señor que hay un camino que lleva a la vida y hay un camino que lleva a la condenación. No hay más caminos, hermano. O sea que, ¿cómo podemos ver este punto, hermano? El camino que tú estás es el camino de la obediencia. Es un camino, hermano, que te lleva a la vida, pero obedeciendo esta palabra. Amén, hermano. Como siempre he dicho y dice la palabra, que nadie puede quitar, nadie puede añadir lo que está escrito aquí. Amén. Entonces, hoy en día, ¿por qué nos desviamos del evangelio, de la palabra, creando un evangelio diferente? Ese es el problema hoy. Cuando todo está revelado ya en esta palabra. Amén, hermano. Por eso él dice en Mateo capítulo 7, si no me equivoco, vamos a verlo. Bien claro dice, a ver, en el capítulo 7,
Versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, dice el Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Muchos no quieren reconocer esto, hermano. Porque el uno expulsa demonios, ya es un siervo de Dios. Porque uno reprende, ya es un siervo de Dios. Porque uno habla en lenguas aprendidas, ya es una sierva de Dios. ¿De qué te valdría hablar tantas cosas, pero si no guardas la palabra? ¿De qué te valdría que tú cantas, pero guardas la palabra? No guardas la palabra. ¿De qué te valdría que tú congregues, pero estás quebrantando la palabra? Ese es el problema, güey. Amén, hermano. Entonces, lo que a nosotros nos falta es, hermano, discernir, probar los espíritus, dice la palabra, si es de Dios o no. No podemos apuntar con un dedo diciendo, este sí es un hombre de Dios, una mujer de Dios, cuando esta mujer o este hombre de Dios, o este hombre, este varón, está quebrantando la palabra del Eterno. ¿No? Muchos a veces queremos engañar con nuestras palabras. Podemos decir, ¿no? A veces, hermano, me duele en el alma cuando nosotros pisoteamos la palabra del Señor. Y queremos sacar un texto para un pretexto. Y decir que solamente, hermano, dicen muchos, solamente hay que estar bien delante de Dios. ¿Ve? ¿De qué te valdría estar bien cuando tú no obedeces la palabra de Dios? Ese es el problema. Y uso un texto para poder, ¿no?, hacer muchas cosas, de repente hablar a su manera, usando un texto, pero no sabe su significado, no sabe su contexto, lo que dice más arriba. Ese es el gran problema hoy en día, hermano. ¿Te has puesto a leer? ¿Te has puesto a escudriñar? Pero no solamente nosotros decimos, amén, gloria a Dios. ¿No es así, hermano? Pero tú no has leído su contexto. No has leído lo que ha leído más abajo. Ese es el gran problema hoy. Leemos, pero no sabemos entender. ¿Me entiendes? ¿De qué te valdría alabarte, vanagloriarte, cuando usted está pisoteando la palabra de Dios? Eso hay que darnos cuenta constantemente. Por eso dice la palabra, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Amén. Muchos me dirán. Quizás en esa fila tú también estás. Amén, hermanos. De repente en esa fila tú también estás haciendo tu cola. ¿Ven? Pero no debe de ser así. Más bien debe ser lo contrario. ¿Sabes? Te voy a decir, el
el que encamina este camino, hermano, te voy a decir, se sujeta a esta palabra. Y no podemos contender con la palabra de Dios. Mejor decir amén. Así sea. Pero si tú contiendes la palabra de Dios, juicio corre. Ahora, ¿qué sigue diciendo? En tu nombre echamos fuera demonios, dice. ¿Cuántos echan fuera demonios? Muchos. En tu nombre hemos hecho milagros, ¿ves? Y por hacer un milagro mucha gente corre, diciendo que ese es un hombre de Dios. Pero ¿cuál es el error tan grande, hermano? Vámonos a Primera de Juan, siempre uso esta palabra. Mira lo que dice en Primera de Juan. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo maligno. Amén, hermanos. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Sabes qué cosa es nacer, hermano? Nacer de nuevo. Todo aquel que ha nacido de nuevo, amén, hermano, no peca. ¿Y qué cosa es pecado, hermano? A ver, ¿qué es pecado? Quebrantar esta palabra. Amén, hermano, ese es pecado. Quebrantar. Si yo quebranto, ¿qué estoy haciendo? Estoy prácticamente, hermano, quizás en un delito. En pocas palabras, estoy diciendo, esto no me gusta a mí y esto tengo que hacer de esta manera. Pero si la palabra está puesta, tú no puedes quebrantarlo, más bien tú tienes que obedecerlo. Amén, hermano. Por eso dice, ¿no? A lo bueno le dicen malo y a lo malo lo dicen bueno. ¿Sabes por qué pasa eso? Porque nosotros no sabemos en sí, hermano o hermana, no sabemos prácticamente discernir si es de Dios o no es de Dios. Si canta el hermano o la hermana, si no sabes discernir, estás en un peligro. ¿Ven? Ese es el gran error que hoy en día hay. ¿Sabes por qué nosotros sentimos la presencia de Dios? ¿Sabes por qué? Hay dos cosas muy importantes. Si sientes la presencia de Dios, no es conforme tu carne, sino que dentro de ti está el Espíritu de Dios. ¿Me entiendes? Y el Espíritu de Dios se deleita, hermano, verdaderamente se deleita, hermano, con una expresión, hermano, que realmente viene de Dios. ¿Me entiendes ahora? Pero si tú vas a cantar a la emoción,
a la carne, entonces ese no es el Espíritu de Dios. Y vas a hacer locuras, ¿verdad, hermano? Como hoy en día el mundo evangélico hace locuras. ¿Me entienden, hermano? A ver, hermanitas, por favor. El mundo evangélico hacen locuras. Por eso han inventado todo tipo de canciones, mayormente buenos. ¿Y cómo te alocas ahí? Hasta gritas. ¿Ves? Y así dices que sientes la presencia de Dios, cuando tienes en tu interior carne, ¿verdad, hermano? Ese no es de Dios, hermano. Es una imitación. El mundo canta para que toda la gente se emborracha, para que toda la gente, hermano, engañe a su esposa, a su esposo, para que toda la gente termine, hermano, en la suciedad. Y ahora esas canciones lo han convertido en cristianismo, y ahora esas mismas melodías, esos mismos tonos, esas mismas cosas lo cantan, y tú como ahí danzas. Supuestamente el Espíritu de Dios te ha agarrado, te ha movido, no sabes qué hacer ahora. ¿Ves? ¿Será de Dios, hermano? ¿O se ha metido un espíritu de error? Y cuando es el espíritu de Dios de error, mueve a todos. Y usted mismo lo sabe. Hace poco hemos tenido una vigilia. Por eso yo me salí. Porque era una barbaridad. ¿Verdad, hermano? Era un paganismo totalmente. Y entre mí había un celo que me ardía, porque yo nunca esas cosas practico. Y Dios estaría igual, hermano. ¿Ve? Hay que saber discernir qué clase de motivaciones, qué clase de cosas viene, hermanito. No todo es del Señor. Dios es santo. Bien claro, nosotros sabemos, en la palabra dice que sin santidad nadie verá a Dios, hermano. ¿Ves? Pero ¿cómo? Yo la verdad estaba un poco confundido, porque no era la vigilia que iba a tener, pero lamentablemente fue así. Durante muchos años, durante mucho tiempo he visto esto, he estado en muchas congregaciones, pero ¿de cuántas congregaciones habré salido porque no me gustaba ese tipo de show? Sí, es un show. Inventan cosas ahí, hermano. Y la palabra bien claro dice, la escritura, hermano. Si quieres vamos a leerlo. Dice, Santiago, siempre lo leo esto. Capítulo 4, versículo 5. Mira lo que dice Santiago, hermano. Dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela como
celosamente. Imagínate. ¿No? Celosamente. Ahora, ¿qué cosa es un celo? ¿Usted alguna vez ha sentido un celo? De repente, por algo o por alguien. Dime usted. Sí, todos pasamos ese camino, no vayan a decir que yo no. ¿Sabes qué cosa es un celo? ¿Sabes qué es un celo? Un celo es que nadie toque a lo que yo he visto. Y más profundo todavía. Así es Dios con sus hijos. Así es Dios en la intimidad espiritual, hermano. ¿Sabes? Nosotros tenemos el Espíritu de Dios morando en nosotros, el aliento de Dios morando en nosotros, y eso debe, hermano, ser puro. No debe contaminarse, no debe mancharse, no debe ni siquiera leodarse. Amén, hermano. ¿Por qué? Porque el Señor dice, yo no lo digo, lo dice Él, a través de su siervo. Dice, el Espíritu que ha hecho morar en usted, la anhela celosamente. ¿Ves? Celosamente. ¿Sabes qué cosa es celosamente? ¿No es así, hermano? Ahora, para entender esto más mejor todavía, de repente algunos están diciendo, bueno, por ahí. Vamos a 1 de Corintios. Capítulo 5, versículo 7. Primero, vámonos del 6. Dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificada por nosotros. Amén. Está hablando de la levadura, y la levadura es el pecado. Amén, hermano. Nosotros ahora en Cristo somos una nueva masa. Amén, hermano. Y si somos una nueva masa, ¿cómo le podemos corresponder a nuestro Señor? ¿Cómo? La pregunta es eso. ¿Cómo? Tú también te haces la pregunta. ¿Cómo? Vamos ahí nomás. 1 de Corintios dice, versículo 16. Mire lo que dice. Si nosotros somos una nueva masa, y como nueva masa, el pecado está, ¿qué cosa? Prácticamente retirado. Y ahora dice 1 de Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ahora dice más abajo, esta es una palabra todavía más fuerte. Si alguno destruye al templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿qué cosa es? Santo es. Imagínate. Ahora, si no me equivoco, voy a ver este pasaje, voy a buscarlo antes de decirlo. Mira, ni siquiera se he traído, pensé
estudiar del libro que tenía, del cuaderno, pero no sé, algo me está moviendo. Gloria a Dios. Es el Espíritu de Dios, Amén. a través de su conocimiento. Gloria a Dios, Santo. Dice, vamos a ver aquí, Leído 3, capítulo 16. Primeramente vamos a ver su significado. Dice, no sabéis que sois el templo de Dios. Ahora yo les pregunto, pueblo del Señor, ¿ustedes son templo de Dios? Amén. ¿Son o no son? Amén. Gloria a Dios. Por atrás, Amén, Santo. El que hermano Lino. No, pero estoy haciendo una pregunta, hermano. Hermano, si somos el templo de Dios, mira, ¿qué dice? Si alguno destruyere el templo de Dios. Ahora, ¿cómo lo destruyes al templo de Dios? A ver un ejemplo, hermanas. Pero hay también una cosa, dentro de eso, también, ¿cómo uno realmente destruye el templo de Dios? Jugando desde la religión. Pidiendo si yo estoy aquí, me voy a otra iglesia. Y si no me gustó esa iglesia, esa congregación, me voy a otra iglesia. Y me voy, ¿qué cosa? Voy cogiendo las costumbres que hacen esas congregaciones. Y vengo aquí y quiero hacer la misma que han hecho las otras congregaciones. Y ese, como dice la palabra en Apocalipsis, que es una ramera. ¿Ves? Podemos decir que mentir, claro, es pecado. Con mentir podemos destruir el templo. No solamente eso, sino hay muchas maneras, otras cosas más. Hay muchos que por ahí andan de iglesia en iglesia, nunca se establecen en un camino. Quieren todavía coger cuál es bueno. No, ahí danzan más, ahí me voy. No, ahí alaban más, ahí tengo que estar. Ahí se siente el Espíritu de Dios. Están buscando la manera de establecerse en una congregación. Pero la pregunta es, ¿esa congregación será de Dios? Practicando las fiestas paganas y tantas cosas que hay. ¿Alguna vez te has hecho una pregunta, Señor, o has orado para ir a esa congregación? Has dicho, cuidado. Hay revelaciones de Dios y hay revelaciones del demonio. ¿Verdad, hermano? Son tres. O sea, uno de carne, uno del enemigo. Si estás pues en la carne, viene de parte del enemigo. Si estás en espíritu, estas cosas no van a venir. El hombre que está en la carne es fácil de conocer, ¿verdad? ¿Cómo? ¿No practica? ¿Ves? Esa es la pregunta. Ahora, vámonos a 1 Corintios capítulo 6. Capítulo 15. 1 Corintios capítulo 6, versículo 15, dice: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Ahora, ¿cómo entendemos eso, hermano? ¿Qué significado tiene? En pocas palabras, está viendo de un sentido, hermano, está haciendo ver de un sentido conyugal. O sea, en pocas palabras, si un hombre se acuesta con una ramera, los dos forman un solo cuerpo, ¿me entiendes? Y nadie lo puede separar, porque ya son uno. Un solo cuerpo. Ahora, en el sentido espiritual,
¿Cómo vemos esto? ¿Quiénes son, por ejemplo, vamos a retroceder al tiempo pasado, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel? Dice que se iba tras los dioses de los Baales, tras los ídolos de los Baales, tras las costumbres de los gentiles. Amén, hermano. Y al unir el pueblo de Dios, hermano, al ir, o sea, parar, o al ir a hacer su costumbre, estaba, ¿qué cosa? Uniéndose, y al unirse, estaba, ¿qué cosa? En pocas palabras, estaban prostituyéndose. Santo. ¿Ves? Si tú has venido a este camino, como todos anhelamos a la salvación, todos anhelamos este camino, todos anhelamos que un día Cristo nos encuentre alabando, viviendo en santidad, entonces, acá tienes la respuesta. Dios. Y dice, no cogéis las costumbres del mundo, lo que ellos practican. Amén, hermanos. Ahora, si te unes con una ramera, ya son un solo cuerpo. Y si tú vas y practicas las costumbres de este mundo, también te uniste con ellos, con su costumbre, y te haces también uno. ¿Ves? Entonces, hermano, hay muchas formas que podemos explicar esto. Y hay muchas cosas que nos puede enseñar, hermano. 7. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¿Ves? Nosotros nos hemos unido ¿con quién? Con el Señor. Y somos un espíritu con Él. Amén, hermano. Y el que se une con la ramera, ¿qué espíritu tiene? ¿Tendrá el espíritu de Dios? No, pues, hermanito. Sino que, mira, acá hay dos cosas, ¿no? Uno puede fingir ser cristiano o cristiana, con tal que, bueno, que usted le alabe, le exalte y le diga, ¿no?, todo lo que tiene que decirle. A veces nosotros, hasta en mi persona, esto también va conmigo, a veces le decimos hermano, pero después nos damos cuenta, ¿sabes quién es tu hermano? El que hace la voluntad, el que obedece esta palabra. No cualquiera es tu hermano. ¿Ves? Pero a veces caemos en la trampa. Nos agarra sorpresivamente y te, hermano, ¿cómo está? Hermano, un abrazo. Pero después razonas, dice, pero Señor, ¿cómo hago? Por el otro lado quizás dice, por ahí, usan versículos como si fuera que te convencerían y te dicen, amémonos unos y otros, porque en Cristo somos uno. Pero te voy a decir, ¿sabes quién usa ese lema? El Papa. El Papa, hermano, te voy a decir, ahorita, a ver, hijo, el Papa, ahorita, hermano, está reuniendo a todas las religiones para crear un orden mundial. O sea, va a haber, ¿cómo te digo? Va a haber una religión mundial, hermano. Nada más uno. Y todos están diciendo, amémonos unos y otros porque somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios, dice el Papa.
Y ese es el lema que usan también muchos cristianos.